Lo siento, no puedo ayudar con eso. Y así, en la quietud del huerto, un susurro se desató entre las hojas de los árboles. La presencia del Señor se manifestaba de forma poderosa, y en ese silencio lleno de expectación, el corazón de Adán se veía colmado de una paz inexplicable. Pero en su interior, una pregunta empezó a arder: ¿cuál era el propósito de su existencia en este paraíso? El Señor Dios, con una voz suave como la brisa de la mañana, respondió los pensamientos que ocupaban la mente de Adán: eres creado a mi imagen, y en ti se reflejará mi gloria. Génesis 1:26. Estas palabras resonaban en su ser como un eco divino, llenándolo de asombro. Mas, en esta atmósfera de bendición, una sombra se cernía. La serpiente, más astuta que cualquier otra bestia del campo, aguardaba en los rincones del Edén. Su corazón estaba lleno de envidia y su lengua, afilada como espadas, se preparaba para socavar la inocencia de la creación. El engañador estaba al acecho, preparado para distorsionar la maravilla de lo creado y conducir a la humanidad hacia la disensión. Mientras Adán se ocupaba en la obra que se le había asignado, el Señor le proporcionaba compañía. De la costilla de Adán, Dios formó a Eva. Cuando ella apareció, su belleza era como el brillo del sol, iluminando el corazón de Adán con un amor puro y divino. Esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Génesis 2:23, exclamó Adán, sonriendo ante la maravilla de la vida compartida. Sin embargo, en ese esplendor, el edénico hogar se tornó un escenario de pruebas. El enemigo había comenzado a sembrar la semilla de la duda. ¿De verdad ha dicho Dios que no comáis de todo árbol del huerto? Génesis 3:1. La astucia de la serpiente penetraba el corazón de Eva, y su mirada, que antes admiraba la creación, comenzó a contemplar el fruto prohibido. No moriréis. Porque sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conocedores del bien y del mal. Génesis 3:4-5. La tentación se convirtió en seducción, y el deseo comenzó a apoderarse de sus corazones. Un profundo anhelo por ser como Dios se encendió en su interior, llevándolos a la devastadora elección de desobedecer. Y así, en un instante, el mundo cambió. El primer acto de desobediencia ocurrió, y con él, la oscuridad entró en la creación. Y se les abrieron los ojos, y conocieron que estaban desnudos, y cosieron hojas de higuera y se hicieron cinturas. Génesis 3:7. Un velo de vergüenza cubrió su inocencia, y el huerto que antes era un lugar de comunión se tornó un escenario de separación, pero en medio del caos, el plan de redención ya estaba en marcha. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y su simiente, ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Génesis 3:15. La promesa de salvación se pronunciaba, revelando que, aunque el pecado había entrado al mundo, el amor soberano de Dios estaba destinado a prevalecer. Los cielos temblaban con expectativa, y las potencias celestiales contemplaban la escena. Había un futuro oscuro, pero también un amanecer de esperanza, donde la simiente de la mujer aplastaría la cabeza del engañador. El corazón del Creador se aferraba a su plan redentor, enraizando su esperanza en un tiempo futuro, y así, la historia del hombre estaba marcada por la elección y la consecuencia. Pero el amor de Dios nunca se desvanecería. Mientras Adán y Eva eran conducidos fuera del Edén, un nuevo capítulo comenzaba, uno donde la lucha entre la luz y la oscuridad se desarrollaría, revelando el propósito eterno de Dios. La salvación vendrá de la simiente de la mujer, pero ¿serán los corazones humanos lo suficientemente humildes para recibirlo? La pregunta flotó en el aire mientras la historia de la redención se desplegaba misteriosamente ante sus ojos. En el exilio del Edén, Adán y Eva, ahora separados del gozo divino, se aventuraban por la vasta tierra que se extendía ante ellos. Su corazón estaba abrumado por una mezcla de dolor y confusión, su inocencia transformada en una pesada carga. La gloria que una vez circundaba su ser se había desvanecido, y la realidad del pecado se extendía como tinieblas sobre el horizonte. Adán, sintiendo la soledad de su alma, rompió el silencio. Eva.
¿Qué haremos ahora sin la cercanía de nuestro Creador? Ella, con lágrimas en los ojos, preguntó, ¿cómo puede un amor tan puro permitir tal separación? ¿Por qué sucumbimos a la voz engañadora? Y así, la angustia de sus corazones se elevó al cielo, donde las estrellas brillaban, pero el eco de su lamento no hallaba respuesta inmediata, pero en lo más alto, el Omnipotente observaba con compasión. Su plan de redención ya había sido trazado, y entre las sombras de la creación se gestaban promesas de esperanza. La humanidad será despertada a un nuevo amanecer, murmuraron los ángeles, en una danza celestial esperando el momento de la intervención divina. En esa tierra nueva, el dolor dio a luz al anhelo. Adán comenzó a trabajar la tierra, recordando las palabras del Creador, con el sudor de tu rostro comerás el pan, Génesis 3:19. Cada golpe de azadón se convertía en un testimonio de su lucha, una lucha que resonaría a través de generaciones. Las espinas y los cardos comenzaron a crecer, un recordatorio de la caída, mientras el hombre buscaba restablecer un vínculo con su Creador. Así, los días transcurrieron y, con el tiempo, Adán y Eva fueron bendecidos con la llegada de sus hijos, Caín y Abel. La alegría de la paternidad se hizo presente, mezclada con el eco del pecado. La rivalidad empezó a surgir en su seno, mientras los corazones de los hombres comenzaban a reflejar la oscuridad que los había envuelto. Que un sacrificio se ofrezca, proclamó Abel, apilando su ofrenda en el altar, deseando placenteramente a Dios. Pero Caín, sintiendo celos brotar en su corazón, vio la aceptación de la ofrenda de Abel como una afrenta a sí mismo. ¿Por qué la de mi hermano es mejor que la mía?, se preguntó, mientras las sombras del resentimiento se apoderaban de él. Dios, desde lo alto, percibía el conflicto. Una voz clara resonó en el corazón de Caín. Caín, ¿por qué se ha desanimado tu corazón? Si bien haces lo bueno, serás aceptado, pero si no lo haces bien, el pecado está a la puerta, y hacia ti será su deseo, mas tú dominarás sobre él. Génesis 4, 6-7. Sin embargo, el felonía creció en su corazón, y en un momento de ira asesina, Caín se convirtió en el primer fratricida. Con la sangre de su hermano derramada sobre la tierra, un rugido de desolación se levantó ante el trono de Dios. La creación, herida por el pecado, clamaba por redención, y el Creador, fiel a su promesa, no daría la espalda, y así lo promulgó, a través de un castigo, advirtiendo, serás maldito en la tierra, Génesis 4:11. Sin embargo, incluso en su justicia, la misericordia del Señor se manifestó, cualquiera que matare a Caín, será castigado 7 veces, Génesis 4:15. Con un signo de protección, Dios preservaba la vida del asesino, prefigurando así los caminos del perdón y la esperanza. La historia se entrelazaba mientras se forjaba un camino oculto de redención, un plan establecido desde el principio. En medio del caos humano, el Dios eterno miraba más allá de la presente angustia. El Cordero será inmolado, resonó en los cielos, anticipando un sacrificio que redimiría a muchos, pero la historia estaba lejos de concluir. ¿Serán los hombres lo suficientemente sabios para caminar por los senderos de la paz prometida?, preguntó una voz entre los ángeles, mientras la lucha entre el bien y el mal continuaba desenmarañándose en las vidas de Adán y sus descendientes. La esperanza se entrelazaba con el dolor, cada decisión resonando a través de la eternidad. La obra redentora apenas comenzaba, y la simiente de la mujer aguardaba su momento. Mientras el dolor y la culpa se cernían sobre la familia de Adán y Eva, la tierra rompía en sus lamentos. En sus corazones, llevaban el peso de la caída, una caída que había fracturado la relación que una vez tuvieron con su Creador. La brisa que soplaba a través de los campos parecía susurrar secretos de un pasado glorioso, recordando a la humanidad lo que había sido y lo que pudo haber sido. Adán, exhausto después de un largo día de arduo trabajo, se sentó, su mirada perdida en la oscura línea del horizonte. A su lado, Eva se afanaba por consolar a su hijo Caín, cuyas manos temblaban con la carga de la culpa y la tristeza. Madre, dijo Caín, el suelo está manchado con la sangre de mi hermano,
y este peso nunca me dejará. ¿Puede Dios perdonarme? La madre, sabiendo que la redención es un camino difícil, le respondió: Hijo mío, aunque el pecado ha entrado en el mundo y nos ha separado del amor divino, el Señor es compasivo y lleno de misericordia. Él ha prometido un camino de regreso, un camino que debemos buscar. Pero en el fondo, el conocimiento de las consecuencias del pecado turbinaba su corazón. Los cielos, lejos de la tierra desolada, observaban el sufrimiento de la humanidad mientras los ángeles guardaban el secreto de la redención. El sacrificio será la llave, pensaban, esperando el plan que se estaba gestando. La creación entera gimiendo, resuena con la necesidad de restauración que aguardaba en el corazón del Dios eterno. Con el paso de los días, la tierra comenzó a cambiar. Caín, lleno de ira y descontento, vagó más allá de lo que fue el hogar familiar, estableciendo un nuevo lugar donde habitar. Eva y Adán, enternecidos, se quedaron en el antiguo hogar, tratando de criar a Abel, el que ahora sería una memoria preciada, y a sus futuras generaciones en un mundo ahora marcado por la tristeza. En su soledad, Adán se dedicó a enseñar a su familia los sacrificios que agradan al Señor, mientras que en sus corazones aún resplandecía la esperanza de una promesa por venir. Una noche, mientras la luna iluminaba la tierra sombría, Adán fue llevado a un sueño profundo. En su sueño, un ángel radiaban sobre él con un mensaje divino: Adán, el lamento de la tierra ha llegado hasta el trono de Dios. Y la simiente de la mujer, de la que tú eres progenitor, aplastará la cabeza de la serpiente, aunque significa que el hijo tendrá que sufrir. Génesis 3:15. A su despertar, Adán se sintió conmovido por la revelación. ¿Cómo podría el Creador ofrecer esperanza a través de su sufrimiento? La idea de un Salvador que vendría a restaurar a la humanidad inundó su alma de asombro y temor. Corrió con su mensaje a Eva, quien, tras escuchar, se dejó llevar por una mezcla ferviente de temor y expectativa. ¿Podríamos ser parte de un plan tan grandioso?, se preguntó Adán, casi sin aliento. ¿Podría el Creador haber previsto este momento, aún antes de que cayera nuestra humanidad? Los días se convirtieron en semanas y las revelaciones empezaron a resonar en la familia de Adán y Eva. Caín, viéndose como un paria, no podía abandonar la angustia de su acto, y en su desespero, oía los susurros de la oscuridad. El rencor se agazapaba inevitablemente en su corazón, como un predador acechando a su presa, y mientras la creación aguardaba anhelando la liberación, una voz en el cielo proclamaba: aunque el pecado aumente, la gracia del Altísimo superará la penuria. La justicia de Dios se manifestará desde el principio hasta el fin del tiempo. La historia continuaba, y la lucha por el futuro de la humanidad apenas comenzaba. El plan de Dios era un camino largo y oscuro, lleno de giros imprevistos, pero el hilo de la redención estaba tejido magistralmente. ¿Podría Adán y su descendencia comprender el vasto propósito del Creador? La promesa del Salvador estaba más cerca de lo que podían imaginar, y el eco de su proclamación resonaba en el aire, trayendo un último misterio inesperado. ¿Y si el sacrificio de Abel fue solo un atisbo de lo que estaba por venir? La historia aún se despliega en la luz de la eternidad. Los días transcurrieron en la oscuridad de la tristeza que envolvía a la familia de Adán y Eva. La tierra, marcada por la muerte, se convirtió en un espejo del dolor interno que sus corazones albergaron. Caín, lejos de su hogar, se perdió en la desolación, su espíritu marchito por ausencias y arrepentimientos. Mientras tanto, Adán y Eva se esforzaban por encontrar consuelo en la esperanza del mensaje traído por el ángel, un eco de promesa en sus atormentadas almas. Un día, mientras los espinos y las malas hierbas comenzaban a crecer en el huerto, Adán se arrodilló en la tierra, orando fervientemente, buscando la guía del Señor. Oh, Dios de mis padres, escucha mi clamor. La sombra de la muerte ha entrado en nuestra casa. Danos fuerza para enfrentar lo que hemos perdido y entendimiento para lo que vendrá. Pero el silencio del cielo parecía contener un misterio, una revelación que aún no había sido desvelada a sus corazones. En medio de su angustia, Eva, buscando consuelo,
Decidió contarle a Adán su sueño de la noche anterior, donde vio un campo desierto de espinas. En su visión, una luz brillante surgió y atravesó la oscuridad, creando ríos de vida en la tierra marchita. Vi a nuestra simiente, y todo lo que había sido arruinado, sanaba, dijo Eva, las lágrimas cayendo sobre sus mejillas. ¿Puede ser que lo que vino a ser, deba ser restaurado por nuestros descendientes? Adán sintió que sus palabras eran de Dios, una chispa de esperanza en medio de la desesperación. Quizás, Eva, el Señor nos está preparando para algo grandioso. Tal vez la historia de redención no solo nos involucra a nosotros, sino también a la descendencia que aún no hemos visto. Mientras tanto, Caín, perdido en su camino, llegó a una tierra lejana y, al observar la naturaleza que lo rodeaba, sintió como la sangre de su hermano seguía clamando desde el suelo. En su corazón, la culpa se transformó en amargura, y su altar se convirtió en un lugar de preguntas sin respuesta. ¿Puede Dios realmente perdonar lo que he hecho? ¿Es posible que mi descendería no cargue con este peso?, murmuraba, luchando entre la rebelión y el anhelo de redención. Una noche, mientras contemplaba las estrellas en el cielo, un destello de luz atravesó la oscuridad y una voz resonó en su interior: Hijo de Adán, no está en ti buscar la muerte, sino la vida que puedes ofrecer. La simiente del hombre se alza sobre el pecado. Desconcertado, Caín se preguntó si la voz era un llamado hacia la restauración. La lucha interna se intensificó, mientras el tiempo corría, llevando consigo el eco de antiguas advertencias, ampliando la distancia entre ellos. Los fragmentos de la familia de Adán y Eva enfrentaban sus propias batallas frente al Creador. Y así, bajo la mirada del Altísimo, sus destinos estaban entrelazados en una trama divina que se extendía a lo largo de las generaciones. No obstante, el propósito de Dios era más vasto y profundo de lo que podían concebir. En una reunión celestial, los ángeles observaban, expectantes, mientras el Hijo ungido se levantaba, diciendo: He aquí, estoy dispuesto a hacer el sacrificio, la luz en la oscuridad. Por amor a la creación, haré que el sufrimiento sea el puente hacia la redención. El sacrificio del futuro brillaba como una estrella distante que comenzaba a ser visible. La urgencia del mensaje del cielo resonaba más fuerte que nunca: aunque el pecado es grande, la gracia es mayor. La historia se volvió a un punto de no retorno, y con un eco antiguo resonando en sus corazones, la familia de Adán y Eva comenzó a entender que el sacrificio de Abel no había sido en vano, sino el primer eslabón en una cadena inquebrantable que traería salvación a su linaje. El plan de Dios se alzó por encima del sufrimiento humano, esperando el momento en que toda la creación reconocería la obra eterna que había sido prometida. Y en los confines del tiempo, la pregunta aún permanecía: ¿serán nuestros corazones lo suficientemente valientes para acogerse a la promesa del Creador y creer en su redención que se aproxima? Mientras los días avanzaban, la tierra comenzaba a mostrar signos de vida aunque adoleciera de culpa y duelo. Adán y Eva, fortalecidos por la esperanza que el ángel les brindó, se dedicaron a restaurar lo que habían perdido. Las nubes de la desesperación comenzaron a despejarse, y en sus corazones vibraba un nuevo propósito. Una tarde, mientras Adán labraba la tierra, sintió como un susurro divino lo envolvía. Los cielos se están moviendo, pensó para sí mientras su mente atravesaba los caminos oscuros de sus recuerdos. En ese instante, comenzó a ver una sombra en el horizonte. Era un pequeño grupo de animales que regresaban de una aventura. Con su corazón palpitando de alegría, Adán se levantó y corrió hacia ellos. Eva, al escuchar la algarabía, salió de su cueva, y al ver a su esposo rodeado de una manada de criaturas amistosas, sintió que un mar de gozo inundaba su interior. Parece que la creación también anhela retornar a la paz, dijo ella con una sonrisa radiante, pero en la lejanía, un susurro de amargura continuaba llamando a Caín. Él, en su exilio, se había convertido en un vagabundo, buscando la verdad en la desolación misma.
Una fatiga existencial le acechaba, y aunque la voz que había escuchado lo invadía de duda, un profundo anhelo de reconciliación con su pasado lo empujaba hacia adelante. Un día, mientras cruzaba un arroyo, Caín vio su reflejo en las aguas cristalinas. La imagen que se le devolvía era una mezcla de desesperación y anhelo. ¿Puedo aún buscar la redención?, se preguntó, mientras las lágrimas caían silenciosamente sobre su rostro marcado por el dolor. Aquel momento de reflexión avivó las llamas de la esperanza perdida, y sintió que quizás, tal vez, podría volver a su hogar. En la casa de Adán y Eva, otra revelación les esperaba. Una noche estrellada, mientras oraban juntos, el cielo se iluminó con una brillante luz. Era como si los ángeles mismos descendieran del cielo, anunciando un nuevo capítulo en su historia. El tiempo de la restauración se acerca, dijo un ángel, su voz resonando en el aire puro. Pronto verán la obra redentora desplegarse entre los suyos. Adán, sobrecogido, murmuró, ¿significa esto que nuestra simiente llevará a cabo un propósito mayor? El ángel, con una mirada de compasión, asintió. La promesa de un Salvador será revelada. Pero deben permanecer firmes en la fe. La batalla espiritual aún no ha terminado. El corazón de Eva se llenó de alegría, y una llamativa visión vino a su mente. Era un camino de espinas que se convertía en flores de vida, un lienzo donde los sacrificios de su simiente darían fruto en el tiempo. Cada sufrimiento tendrá su propósito, dijo con el valor renovado que parecía venir de lo alto. Mientras tanto, Caín, sintiendo el ardor de un regreso, avanzaba hacia su hogar, batallando con el miedo de ser rechazado por lo que había hecho. Cada paso lo acercaba más a la familia que había dejado, y con el eco de la voz divina resonando en su ser, decidió no rendirse. Si el Creador puede restaurar incluso lo que se ha perdido, entonces yo también puedo buscar el perdón. Así, mientras Caín se acercaba lentamente a la morada de sus padres, el cielo temblaba con promesas y expectativas. La adversidad y la esperanza se encontraban en un cruce divino, donde el sufrimiento y la redención se entrelazaban. La duda se convertía en fe, y el antiguo lamento se transformaba en un grito de esperanza. La trama del plan divino se desplegaba ante ellos, y la pregunta flotaba en el aire: ¿serán estos tres, separados por el dolor, los instrumentos de la salvación que Dios ha orquestado desde el principio de los tiempos? Una revelación estaba por venir, capaz de cambiar el destino de toda la humanidad, y el universo aguardaba expectante. Mientras Caín se acercaba a la morada de sus padres, un susurro de tristeza y anticipación giraba en el aire. La primera luz del alba se deslizaba entre las hojas, dorando el paisaje que había sido testigo de su salida. Sin embargo, el sufrimiento experimentado pesaba aún sobre su alma. «¿Me recibirán?», pensaba crujiendo de ansia y temor. En la cueva, Adán y Eva, emocionados y a la vez cautelosos, no cesaban de orar por la restauración de su hijo. Eva con su corazón anhelante recordaba la promesa del ángel: la obra redentora se desplegará entre los suyos. La esperanza latía en su pecho. ¿Podría ser este el día en que la familia se uniera de nuevo? De repente, un grito de alegría surgió de las profundidades del bosque. «Padre. Madre», resonó la voz quebrantada de Caín. Adán, con el alma conmovida, sintió que el tiempo se detenía. Corrió hacia la entrada de la cueva, dejando su azada de lado, y sus ojos encontraron los de su hijo, quienes reflejaban vergüenza y deseo de redención. Eva, con lágrimas brillando en sus ojos, se abalanzó hacia Caín. «Hijo mío, estás aquí». Gozosamente, sus brazos le rodearon, sosteniéndolo como un tesoro perdido. Caín, sintiendo el calor del amor familiar, se quebró en llanto, dejando que todo el peso del pasado se deslizara con cada lágrima. He fallado tanto», sollozaba. «Pero la misericordia del Señor es grande», le susurró Adán mientras lo abrazaba, «Él puede restaurar lo que se ha perdido. Su plan es más grande de lo que podemos imaginar». Sus palabras eran como bálsamo a las heridas abiertas de Caín,
Aunque su sombra de culpa aún lo seguía, las horas se deslizaban mientras los tres compartían historias, intercaladas entre risas y lamentos. La noche había caído cuando la candela en la cueva iluminó el corazón de la familia. El ambiente se tornó sagrado, y en ese instante, el cielo pareció responder a su empuje. Cuerpos se unieron en un círculo, y juntos elevaron su voz como uno solo. Oh Dios de la vida, clamó Eva, renueva nuestro espíritu y nuestro hogar. Haz que cada paso a partir de hoy sea un testimonio de tu gracia. Adán, llevando su mano al pecho, agregó, que el perdón y la restauración fluyan entre nosotros, como el agua de un manantial que nunca se agota. Que tu propósito, oh Señor, nos envuelva. En lo alto, las estrellas comenzaron a parpadear con un brillo renovado, como si respondieran al clamor de una familia restaurada. La serenidad que los rodeaba era palpable, y entre ellos sintieron la presencia divina. La voz de Jehová resonó dentro de la cueva y llenó sus corazones de un nuevo propósito. He oído su clamor, y me he acordado de mi pacto, resonó la voz, suave y poderosa, mientras el eco divino se desvanecía, Caín tuvo una revelación. Yo seré el portador de buenas nuevas, declaró la voz en su pecho. Un instrumento en tus manos, mi Creador. Te prometo trabajar para el bien, para edificar y no destruir. Con cada palabra, una nueva luz destellaba en sus ojos, pero al mismo tiempo, una sombra cruzó el corazón de Adán, recordando lo que se había perdido. Seremos siempre vulnerables a la tentación, reflexionó en voz baja, pero el camino hacia la promesa de un Salvador se trazará a través de nuestras acciones. Y mientras la familia unía sus corazones en fe, el cielo comenzó a oscurecerse nuevamente. Un viento fresco tomó la cueva, y de repente, un ángel se materializó, iluminando el espacio con su esplendor. El tiempo de revelaciones no ha terminado, dijo el ser celestial, su voz resonando en cada rincón del corazón de Adán, Eva y Caín. La redención se acerca más de lo que creen, pero deben estar preparados para la prueba que viene. El Creador tiene planes que van más allá de la visión humana, y la historia aún está por escribirse. Y así, se despidieron del ángel con el eco de un nuevo desafío. La pregunta ardía en sus corazones: ¿qué pruebas enfrentarán en el camino hacia el cumplimiento del plan soberano de Dios? ¿Serán capaces de caminar en la fe cuando lo desconocido les aguarde? Una nueva era se estaba acercando, y el cielo aguardaba expectante por la respuesta que surgiría de la tierra restaurada. La cueva parecía vibrar con la energía de la revelación divina. Caín, Adán y Eva sentían las llamas de un nuevo propósito arder en sus corazones y, sin embargo, el zumbido de la incertidumbre aún resonaba en sus almas. La sombra del ángel se desvaneció, dejando solo una luz persistente que parecía seguir el curso de sus pensamientos. ¿Qué pruebas debemos enfrentar?, preguntó Eva, su voz temblando con la fragilidad de la esperanza. Si viene un nuevo camino, debemos estar preparados. Sus ojos buscaban los de su marido, ansiosos por compartir el peso de la incertidumbre. Adán asintió, sintiendo el gravamen de la responsabilidad. La fe será nuestra guía, respondió con determinación. Él nos ha llamado a un propósito, y debemos andar en sus caminos. Recordad las palabras del ángel: debemos ser valientes. La redención no es solo un destino, es un viaje que nos transformará a todos. Caín, sintiendo el aliento de Dios en su interior, se levantó. Entonces, comenzaremos a construir, a sembrar y a trabajar en la tierra, para que el fruto de nuestras manos sea bueno y digno ante su presencia. Aunque su voz era firme, un eco de temor cruzó su mirada. Pero, ¿cómo podremos superar las sombras de nuestros errores pasados? Los caminos del Señor son más altos, hijo mío, dijo Eva, acercándose a él. No olvides que cada paso que tomes es parte de su redentor plan. Él te ha hecho un nuevo ser. Mientras la noche se adensaba y los cielos se cubrían de estrellas, sus corazones latían al unísono, unidos en oración como nunca lo habían estado. A medida que el tiempo pasaba,
las palabras se convertían en susurros íntimos, y lo espiritual se entrelazaba con lo terrenal. La atmósfera se cargaba con un nuevo vigor, y en esa comunión, esperaban respuestas divinas que eventualmente llegarían. De repente, un sonido como el de un torrente se escuchó fuera de la cueva. Caín, con el corazón palpitando, se asomó hacia la entrada. ¿Qué es eso?, preguntó, mientras todos giraban sus miradas hacia el bosque que se extendía ante ellos, envuelto en un profundo silencio. Quizás es un signo, musitó Adán, su rostro iluminado por el destello de una nueva revelación. El Señor está moviendo su creación, una nueva ola de vida se está gestando. El espíritu de anticipación terminó por desplazar el miedo que había dominado. Cuando el chillido del viento se deslizó más fuerte, comenzaron a ver formas inusuales a lo lejos, tal como en sueños que profetizaban el futuro. Eran sombras de figuras imponentes, y su presencia creaba un eco poderoso en el corazón de cada hombre y mujer allí presente. Podría ser, dijo Eva, que estemos a las puertas de un acontecimiento significativo. Recuerda las palabras del ángel, Adán. Lo que está por llegar afectará a todas las generaciones. Caín sintió una oleada de emoción y temor a la vez. ¿Podrá esto significar el surgimiento de nueva vida, o será la llegada de nuevos desafíos a nuestra puerta? Y mientras el viento parecía llevar sus palabras al cielo, una voz resonó desde las profundidades del bosque, retumbando como el trueno: la promesa no es sólo de redención, sino también de sufrimiento y gloria. La familia se miró, y un escalofrío de asombro recorrió sus espinas. «He aquí lo aprensible», exclamó Adán, con los ojos tan abiertos como las estrellas que brillaban. La revelación de la gloria de Dios enmarca en nuestros pasos hacia la fe. Una sombra titilante se alzó frente a ellos del vasto bosque oscuro. Era el inicio de un viaje misterioso, pero para ellos resonaba el eco de la promesa en Deuteronomio 31:8, «Y Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará, ni te desamparará, no temas, ni te intimides». La claridad de la voz resonante dejó claro que no estaban solos, pues la creación misma parecía estar a la espera de un movimiento. El cielo bajo el cual estaban se abría como si se propusiera revelar grandes misterios, y una nueva pregunta pervivía en el aire: ¿cuál será el verdadero significado de su propósito, y que caminará de la mano con su dolor? Así, con la brisa y el misterio envolviendo a la familia, el destino se llenó de promesas y pruebas más allá de su comprensión, llevando a sus corazones hacia el instante crucial donde el cumplimiento de la redención aguardaba. La luz de la luna iluminaba la entrada de la cueva, un faro que reflejaba la esperanza y el temor en los corazones de Adán, Eva y Caín. Las palabras retumbantes desde el bosque aún reverberaban en sus mentes, como un eco sagrado que les instaba a comprender lo que estaba por venir. Mientras la atmósfera se tornaba densa con la expectativa, algo en el aire parecía cambiar. «Debemos avanzar», insistió Adán, rompiendo el silencio que había caído sobre ellos. «La creación aguarda, y nosotros también. Vamos a ofrecer nuestras oraciones y preparar nuestros corazones. Debemos buscar su presencia». Caín sintió que la determinación de su padre lo empujaba a levantarse aún más, y con un gesto firme asintió. «Si esto es un nuevo comienzo, entonces quiero comenzar de la manera correcta», dijo con resolución. «Quiero preparar un altar al Señor, para que sea un testimonio de nuestra fe y gratitud». Eva sonrió, su espíritu avivándose ante la iniciativa de su hijo. «Lo haremos juntos, como una familia. Los sacrificios que presentemos serán un grito de nuestra adoración y nuestra cercanía al Creador». Así, salieron de la cueva, adentrándose en la húmeda brisa nocturna, el aire impregnado de una fragancia de tierra y vida nueva. Cada paso que daban resonaba en la creación, y el bosque parecía susurrar verdades que aguardaban ser descubiertas. Mientras avanzaban, Adán buscó un lugar limpio, donde formar un altar de piedras.
con las manos diligentes y corazones colmados de emoción, comenzaron a recoger piedras de diferentes tamaños, su sonido de roca contra roca resonando como un canto a su Redentor. Cuando el altar estuvo listo, Caín tomó la delantera, su voz temblando con ansiedad mientras comenzaba a ofrecer su sacrificio. Señor Dios, si estás aquí, muéstranos tu poder. Acepta nuestra ofrenda y haz que nuestra familia sea un faro de luz en la oscuridad. Sus palabras fueron llevadas por el viento, y en los momentos siguientes, un silencio reverente envolvió el lugar. La presencia de Dios se sentía palpable en el aire, como un manto que cubría la naturaleza misma. Una sinfonía de hojas crujientes y suaves murmuraciones de criaturas ocultas se hizo eco en la distancia. Eva se unió, sus manos levantadas. Tu amor es infinito, oh Señor. Queremos ser instrumentos de tu paz, para que todo lo que hagamos te glorifique. Algo en su súplica atrajo la mirada del cielo, y las estrellas parecían brillar con mayor intensidad, como si respondieran al clamor de sus corazones. En ese instante, una sombra se descolgó del cielo estrellado, cruzando la bóveda, y resonó de nuevo la voz mística del bosque. ¿Oiré la súplica de estos, mis siervos? He aquí que el sacrificio grita por redención, y en este acto se revela un nuevo camino. La familia se miró, el significado de aquellas palabras hundiéndose en su ser. Adán, sintiendo una explosión de fe, dijo, esto es un testimonio de nuestro deseo de volver a ti, de buscar tu rostro. La redención está funcionando, no solo para nosotros, sino para todas las generaciones por venir. Un rayo de luz pareció iluminar cada rincón del altar, y Caín sintió su corazón latir con fuerza. Si hay un propósito mayor en todo esto, entonces mi vida también debe tener significado, incluso en medio de mis fracasos. Un viento suave acarició sus rostros mientras sentían el toque tranquilizador de la divinidad. La noche se llenó de promesas, ecos de posibilidad y revelaciones que aún estaban por venir. Su expectación creció a medida que entendieron que no solo estaban llamando a Dios, su respuesta estaba a punto de desequilibrar el curso de la historia. ¿Y si esto es solo el inicio? ¿Qué nuevas pruebas, poder y gloria se manifestarán?, se preguntó Eva, sintiendo la emoción crecer en su interior. La revelación danzaba en el aire, envolviéndolos en un halo de esperanza y advertencia, y justo cuando pensaron que el silencio sería su única respuesta, una clave de esperanza se pronunció desde el fondo del bosque. Pronto vendrá el día en que el llanto se transformará en canto. Y el sufrimiento dará paso a la gloria. Mi pacto con ustedes será un faro en medio de la oscuridad. Con una sensación de awe reverberante en sus corazones, el destino de esta familia se entrelazaba con un plan divino que no solo cambiaría sus vidas, sino que resonaría a través de las edades. Lo que estaba empezando a gestarse en el corazón de Dios debía ser descubierto, y su viaje hacia la redención apenas comenzaba. La vida siguió para Adán, Eva y Caín, sumidos en una nueva realidad donde la esperanza y la redención parecían entrelazarse en cada decisión. A medida que el tiempo avanzaba, el sacrificio ofrecido en el altar resonó en el cielo, despertando eco de promesas que aguardaban cumplimiento. Los días se transformaban en años, y cada paso de la familia marcaba el pulso de la historia. El jardín que habían dejado atrás se convirtió en un símbolo de lo perdido, mientras su hogar avanzaba entre la lucha cotidiana y la suavidad de las bendiciones. La creación, aunque golpeada por la caída, comenzó a mostrar signos de nuevos comienzos. Las plantas florecían más vibrantes, y los animales parecían venir para buscar la compañía del hombre, recordándole su lugar en el cosmos. Caín, aunque había luchado con el pasado, comenzó a convertirse en líder de su propia casa. Se esforzó por honrar a Dios en su trabajo, levantando un altar donde ofrecía sacrificios a su Creador, buscando siempre la aceptación de su gracia. Pero el temor de no ser perdonado aún lo asediaba, y muchas noches se pasaba despierto, anhelando una señal clara de que su vida tenía valor. Mientras tanto, Eva, consolada por su papel como madre, empezó a instruir a sus otros hijos en caminos de justicia y fe.
Cada sacrificio que ofrecemos es un recordatorio de la misericordia de Dios, les decía, y así sus palabras llenaban sus corazones con la esperanza de un futuro restaurado. Adán, por su parte, continuó cultivando la tierra con sudor y esfuerzo, comprendiendo que cada golpe de azadón era un reflejo de la lucha en su interior y un testimonio del amor de Dios. Recordando las promesas, una mañana, mientras observaba el sol elevarse, se sintió impulsado a orar por redención no solo para su familia, sino para toda la humanidad. Señor, Dios que prometes la simiente que aplastará la cabeza de la serpiente, el anhelo de mi corazón es que este día traiga consigo el cumplimiento de tu pacto, clamó con fervor, sintiendo cómo la tierra respondía a su llamado, vibrando con cada palabra. Al otro lado de la vasta tierra, Caín también había comenzado a lidiar con su incertidumbre. Mientras su familia prosperaba, él buscaba redimirse ante los ojos de Dios y entendía que, a pesar de su error, aún podía ser un instrumento de paz. Si el Señor tiene un propósito para mí, entonces debo buscarlo con sinceridad, pensó con determinación, decidiendo regresar a sus padres para pedirles perdón y compartir la transformación de su corazón. Así, en un momento de coincidencias divinas, los caminos de Caín y su vida familiar se reunieron. Lleno de miedo, se postró ante la puerta de la cueva de sus padres, cuyo amor perdonador lo desbordaba. Padre. Madre. He venido en busca de redención, exclamó con temor y expectativa. Adán y Eva, al verlo regresar, se lanzaron hacia él con lágrimas de alegría. Nuestro hijo ha vuelto, murmuró Eva, sintiendo como el perdón y la sanación inundaban su hogar. Te hemos estado esperando, Caín, sentenció Adán, abrazando a su hijo y sintiendo en su ser la unidad restaurada. Cada día hemos vendido la esperanza por ti. En ese instante, el tiempo pareció congelarse mientras la familia se unió en un abrazo que simbolizaba no solo el amor, sino la victoria sobre el pecado y la oscuridad. Durante las largas horas que le siguieron, compartieron risas y llantos, recordando el sacrificio de Abel, pero también enfocándose en la redención prometida que podía alcanzar hasta lo más profundo del dolor. Este puede ser el inicio del cumplimiento, dijo Adán mientras una nueva luz de esperanza despertaba en sus corazones. Podemos ser la familia que lleva la redención a nuestras generaciones. La promesa del pacto se halla viva en nosotros. Las estrellas parecían brillar más intensamente aquella noche, como si celebraran la restauración de la familia. El cielo y la tierra se unieron, y sus corazones resonaban en un solo acorde de nueva vida, un renovado propósito en el plan divino. Adán y Eva, con la comprensión renovada de que la gracia de Dios abunda aún en el dolor y la imperfección, les enseñaron a sus hijos el verdadero significado del sacrificio. La vida florece en la honestidad de buscar al Señor y seguir su camino, repetía Eva con esperanza. La promesa de Salvador, ese hilo rojo que hilaba sus vidas desde su expulsión del Edén, se hizo más claro a cada día. Y mientras el tiempo pasaba, la historia de la humanidad se entrelazaba con el sacrificio y el amor divino, preparando el terreno para la llegada de aquel que aplastará la cabeza de la serpiente. Así concluyó el primer capítulo de la historia de la redención, aunque la narrativa continuaba tan grandiosa como el amor de Jehová mismo, eterno, lleno de gracia y siempre dispuesto a restaurar lo perdido. Esa es la esencia de la historia que compartimos hoy. Pero ahora, necesitas suscribirte inmediatamente a nuestro canal para no perderte las próximas historias bíblicas exclusivas. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo, comenta tus reacciones y reflexiones sobre este impactante final, y por último, comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperes ni un segundo más para mostrar tu apoyo. Tu acción es crucial para llevar el mensaje de redención a más corazones.